Dios es santo y ha hecho de la santidad la condición moral necesaria para la salud de su universo. La presencia temporal del pecado en el mundo solo sirve para acentuar esto. Cuanto sea santo es sano. El mal es una enfermedad moral que debe terminar finalmente en la muerte. Esta es una cita del escritor A.W. Tozer en uno de sus libros hablando acerca de la santidad de Dios. Y surge una pregunta: ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Qué debemos hacer los cristianos ante esto? La semana pasada recordarán que estuvimos hablando acerca de la santidad de Dios, esta característica de su ser, este atributo de Dios que en realidad es su esencia, que permea todos los demás atributos. Dios es santo. Y hoy vamos a ver nuestra respuesta a la santidad de Dios. Nuestra respuesta a la santidad de Dios. ¿Qué hemos de hacer los cristianos? Bueno, recordarán cuando hablamos acerca de Moisés en el monte. Creo que en una manera nosotros también debemos, como Moisés, cubrirnos de fe y humildad mientras lanzamos una mirada al Dios al que ningún hombre puede ver y seguir con vida. Dice la palabra de Dios que Él no despreciará el corazón contrito y humillado. Debemos esconder nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo, tal como Moisés se escondió en el hueco de la roca. Mientras contemplamos en el mismo Jesucristo la belleza de la gloria de Dios, debemos tomar refugio en Dios. Sobre todo debemos creer que Dios nos ve perfectos en su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando acerca, tal vez de en efecto, de nuestra respuesta a la santidad de Dios, después de haber visto este atributo, tal vez en poco detalle, ante todo lo que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios, de lo que es la santidad de Dios, y estaremos tratando de identificar cómo hemos nosotros de responder a esta verdad que la Biblia nos revela. Casi que podría yo resumir todo el estudio de hoy con un solo versículo, o con varios versículos que nos dicen de esto. Sed santos, porque yo soy santos, nos dice el Señor. Pero vamos a ver, con ayuda del libro del pastor Paul Washer, Conociendo al Dios Vivo, algunos aspectos de nuestra respuesta a la santidad de Dios. Recordarán ustedes en la lección pasada que hablamos de que Dios, en su santidad, es un Dios que es trascendente a su creación, pero también es trascendente sobre el pecado, lo impuro y lo profano de su creación. De manera que nosotros, si hemos de ser santos, como Dios es santo, debemos también seguir lo puro, lo recto, lo justo, y aborrecer lo profano e impuro. En otras palabras, mortificar el pecado. Y qué interesante que ustedes notarán que ya tenemos por lo menos unos 3 o 4 domingos que hemos estado hablando vez tras vez sobre este tema de la santidad de Dios, sea en la escuela dominical o en alguno de los sermones. Y hermanos, esto no es casualidad. No es casualidad ni tampoco es una estrategia organizada de los que estamos enseñando para hablar acerca de este tema. El Señor, de una manera providencial, nos permite a nosotros enfrentarnos ante la realidad de su santidad para que nosotros consideremos nuestras vidas, nuestros caminos delante de Él y reconozcamos primeramente nuestra insuficiencia para estar delante de Dios y acudamos a Cristo, en quien podemos ser suficientes y aceptados delante de Él. Entonces nosotros vamos a ver en varios puntos acerca de nuestra respuesta a la santidad de Dios. ¿Cómo hemos de responder nosotros a esta santidad? En primer lugar, el pastor Paul Washer en su libro Conociendo al Dios Vivo nos habla de que nuestra respuesta ante la santidad de Dios debe ser de reverencia y temor piadoso. Yo he puesto algunos versículos aquí, como hice la semana pasada, para que no sea difícil para algunos buscar en la Biblia. Si a alguno le cuesta, puede verlo desde acá, pero también quiero dar la oportunidad de que algunos participen. Si alguno quiere leer el Salmo 96:9 en voz alta. Salmos 96:9. Hermano David.
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Bien, vemos nosotros en este versículo, o vemos aquí dos sentidos en este pasaje que presentan, o que nos presentan cuál debe ser nuestra respuesta o nuestra actitud delante de Dios. Y nos habla de reverencia y de temor. Vemos nosotros la reverencia que debemos de tener cuando venimos delante de Dios, donde nos dice en la hermosura de la santidad. Alabemos a Jehová, adoremos a Jehová en la hermosura de la santidad. Y dice el pastor Paul Washer que hay un debate en cuanto a eso, si se refiere a la santidad de Dios o se refiere a nosotros en una actitud de santidad delante de Dios. Yo creo que la postura más apropiada es creer que se nos está mandando a nosotros venir en santidad delante de Dios, porque la palabra que ahí dice hermosura es una palabra que también se traduce como vestidos, como esplendor, y en otros pasajes de la Escritura los encontramos refiriéndose específicamente a las personas que vienen delante de Dios. Y el contexto de este pasaje se está hablando en un contexto de adoración pública ante Dios, de un contexto de adoración a Dios, de un culto, de una reunión del pueblo para adorar a Dios, cantando alabanzas a su nombre. Y ahora, ya que nosotros vemos este pasaje, es apropiado que nosotros analicemos o que reflexionemos de cuál es nuestra actitud cuando venimos el día domingo a reunirnos con la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos el día domingo a reunirnos con la iglesia para alabar a Dios? Yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Es una actitud de reverencia y de temor al estar conscientes delante de quién venimos? ¿O eso es una actitud ligera y liviana, sin considerar que delante de quien estamos no es el pastor o el hermano, sino delante del Rey del universo, delante de quien aún los mismos ángeles que están más cercanos a su presencia tienen que tapar su rostro para no ver su gloria y su majestad gloriosa? Quien dice la palabra de Dios que es magnífico en santidad. ¿Cuál es la actitud con la que venimos nosotros hoy? Y cada domingo que venimos a reunirnos con la iglesia, a alabar a Dios. ¿Una actitud de pereza o de afán porque termine el culto para ir a ver el partido o para ir al paseo que tenemos programado para la tarde? ¿Cuál es nuestra actitud con la que venimos al culto delante del Dios santo, santo, santo? Si nosotros hemos conocido a un Dios santo y temible, mi hermano, así de esta misma manera debe ser nuestra adoración delante de Él, una adoración grande y temerosa, confiando en la mediación de Cristo, no apática y desinteresada. Que derramemos nuestro corazón en la oración, que alcemos nuestra voz con júbilo al Dios eterno, que ardan nuestros corazones cuando la palabra es predicada y expuesta con fidelidad. No podemos venir con menos que eso a dar culto a Dios, pues Él es santo, santo, santo. Y esto con respecto al culto público. Pero la Biblia nos habla a nosotros también, o nos revela que nuestra vida es un culto constante, un culto continuo a Dios. En este pasaje del Salmo 96, podemos nosotros meditar en eso. Está hablando del culto congregacional, sí, de nuestra presencia delante de Dios cuando venimos a adorarle, pero nuestra vida constantemente debe ser una vida de adoración a Dios. Cada día. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro servicio racional, que es vuestro tiempo de adoración racional. Cada aspecto de nuestra vida, aún nuestro cuerpo y todo lo que con él hagamos debe ser un culto o servicio de adoración a Dios. Aquí se nos está refiriendo a nosotros a ese tiempo que nosotros casi que hoy en día traducimos como exclusivamente el tiempo en el que la iglesia se reúne en algún local por 2 horas y canta, recolecta ofrendas, lee la Biblia y es predicada la palabra de Dios. Pero esa palabra culto es una palabra que en sus orígenes fue utilizada para referirse a las personas que brindaban
servicio a algún contratista por un pago, pero lo hacían de una manera voluntaria, no como esclavos. Y por eso luego se fue utilizando de una manera general para el servicio, y casi que exclusivamente se refirió al tiempo de los servicios o los cultos a los dioses, o exclusivamente al Dios verdadero. Y aquí se nos dice que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, es nuestro servicio racional. Cada aspecto de nuestra vida, la manera en la que nosotros desarrollamos nuestras labores, cómo nos presentamos a los estudiantes, a nuestros estudios, cómo vivimos en nuestra familia, cómo caminamos y cómo nos conducimos ahí en la calle, debe ser un culto a Dios, debe ser de adoración a Dios. Aún dice Pablo, que sea que bebamos o que comamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Debemos vivir cada tiempo, cada momento de nuestra vida en reverencia y temor piadoso delante de Dios. De esta manera debemos nosotros responder a la santidad de Dios. Debemos vivir en reverencia, no alejándonos del contexto del estudio de hoy, ante la verdad de que Dios es un Dios santo, un Dios trascendente sobre su creación, sobre el pecado. Nosotros hemos de responder con reverencia y con temor piadoso. Sea en el culto congregacional o sea en cada momento de nuestra vida, con nuestros cuerpos debemos adorar a Dios. ¿Algún hermano quiere leer Isaías 8 del 12 al 14? Isaías 8 del 12 al 14. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, y temáis lo que ustedes, y tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Si usted presta atención al versículo 13, se nos llama o nos presentan tres aspectos que nosotros debemos tener o como deberes delante de Dios: santificarlo, temerle, tenerle miedo. Y en el contexto de estos pasajes, es una exhortación a no temer a los hombres ni tenerles miedo al punto de comprometer nuestra fe, sino que debemos temer y seguir a Dios con todo nuestro corazón. Y entonces Él será nuestro santuario y Él nos librará de nuestros enemigos. Es lo que el profeta Isaías le estaba diciendo al pueblo. Ellos estaban comprometiendo su fe ante el temor que tenían a los hombres. Pero les dice, ustedes no deben temer a los hombres, a quien deben temer ustedes es a Dios. Es más, si ustedes tienen miedo de los hombres, sepan que al que tienen que tener miedo verdaderamente es a Dios. Es a Dios, y nosotros debemos considerar esto. El pastor Albert Martin, en su libro El temor olvidado, hablaba acerca de esto, de cómo el temor de Dios a veces lo limitamos al simple hecho de tener reverencia a Él. Y no pensamos en un aspecto de lo que aquí dice Isaías, tener miedo delante de Dios. Hermanos, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra. Y si bien es cierto, el creyente confía en Dios y sabe que su vida está segura con Cristo en Dios, y el temor que tiene por Dios es un temor de reverencia, de un temor digno ante Él, también debe haber una consideración de miedo ante Dios, porque la palabra de Dios constantemente nos advierte a nosotros de aspectos en los que nosotros en nuestra vida podemos ofender a Dios y Dios puede tratar duramente con nosotros. De hecho, Dios lo hace con sus hijos, con el propósito de santificarles, como veremos ahora. A quien debemos nosotros temer es a Dios, debemos santificarle a Él por encima de todas las demás cosas de nuestra vida, apartarlo.
Habacuc 2:20 nos dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y qué buen versículo, hermanos, junto a Eclesiastés 5:1 y 2, para considerar lo que hablábamos ahorita, nuestra actitud de venir delante de Dios al tiempo de adoración. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y dice Eclesiastés 5:1 y 2, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hermanos, nos llama a una actitud de reverencia, una actitud de solemnidad delante de Dios. No una actitud liviana, no una actitud ligera. Y esta debe ser nuestra respuesta ante la santidad de Dios. Todos esos pasajes nos hacen ver a nosotros la grandeza de Dios, su santidad, su gloria, por encima de toda la creación. Y nos llaman a tenerle reverencia por lo que Él es. Lamentablemente nosotros vemos en nuestros días la práctica de muchas iglesias en cuanto al culto de adoración a Dios y está muy lejos de lo que la palabra manda. En lugar de venir a Dios más prestos para oír que para hablar, se acercan a Dios deliberadamente expresando lo que a ellos se les ocurre, ni siquiera lo que la Biblia dice, sino lo que ellos de sus propias invenciones sacan. Y terrible es eso, hermanos, que nosotros podamos llegar el momento a que vengamos así. No precisamente porque tengamos en este lugar un espectáculo, un show escandaloso, pero con nuestra vida, con nuestro corazón, ¿cómo venimos delante de Dios? Pensando que Dios necesita que yo esté hoy en la iglesia para servirle. Porque aunque no lo pensemos directamente de esa manera, muchas veces parece ser esta nuestra actitud. Pensamos que venimos a la iglesia a servirlos, que tenemos alguna participación pública delante de la iglesia en el culto y como que si nuestra actitud fuera que Dios me necesita ahí al frente para que la iglesia sea bendecida. Que el Señor nos libre de eso. Vengamos con humildad delante de Dios, caminemos con sencillez delante de su presencia, sabiendo que Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Hay un gran abismo entre Dios y su creación. Por tanto, sean pocas nuestras palabras. Debemos tener presente delante de quién estamos cuando adoramos a Dios. Cuando venimos a adorar a Dios, venimos ante el Rey de los siglos, inmortal, invisible, ante el único y sabio Dios. Por eso a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es decir, nosotros deberíamos sentirnos confiados en el hecho de que Dios es nuestro Padre, pero al mismo tiempo tener presente de que nuestro Padre es Dios. De que nuestro Padre es Dios. Y de esta manera venir ante Él en nuestros cultos congregacionales, en nuestros tiempos devocionales con Dios, en nuestra vida cotidiana, en cada momento de nuestra vida, que cada paso que demos, darlo con reverencia y con un temor piadoso delante de Dios, porque Él es santo. Reverencia y un temor piadoso deben ser nuestras respuestas ante la santidad de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, hemos de responder a la santidad de Dios en adoración, alegría y acción de gracias. Adoración, alegría y acción de gracias. Si alguien quiere colaborar buscando el Salmo 97, 12. Otro hermano que me lea el Salmo 99, 3, 5 y 9. Salmo 99, 3, 5 y 9. Y otro Salmo 97, 12. Yo voy a leer el Salmo 34. En este punto vamos a ver, porque hay muchísimos pasajes que nos hablan acerca de este punto, de la adoración y la alegría y la acción de gracias ante nuestra respuesta, como respuesta ante la santidad de Dios. Pero quiero que leamos mayormente estos versículos. Dice Salmos 34, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad.
Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, teniendo presente que Dios es santo, 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 santo. Hemos de alabarle a Él, de cantar con júbilo, brindarle una adoración solemne. Salmo 97:12, ¿quién lo puede leer? Ahora, no solamente nos dice de cantar a Jehová, sino que nos dice alegraos, gozaos, regocijaos, justos, aquellos que han sido justificados, que han sido declarados justos por el sacrificio de Cristo, debemos estar alegres y gozosos, recordando y teniendo presente la santidad de nuestro Dios. Cantar a Dios con alegría, alabar a Dios con regocijo. Salmo 99, 3, 5 y 9. El 5 y el 9, hermano. ¿Y el 9? Hermanos, la Biblia abundantemente nos habla a nosotros de que debemos dar en respuesta a Dios, alabanza solemne ante Él, exaltar a Dios, alegrarnos delante de Él por una sencilla razón, porque Él es santo. Por eso vuelvo a preguntar para que consideremos con qué actitud nosotros nos presentamos delante de Dios. Que se quede en nuestras mentes y en nuestro corazón esta pregunta para meditar, para reflexionar, ¿con qué actitud venimos nosotros delante de Dios? Si la Biblia nos manda por todos lados a considerarle en su santidad y estar alegres, alabarle, venir con reverencia, temerle, postrarnos ante Él. Como vimos la semana pasada, el profeta Isaías, cuando estuvo delante de la visión, viendo al Señor en su trono y su majestad, ¿qué fue lo que hizo? Se sentó y cruzó sus piernas a ponerse a hablar con Dios. Se sostenía las quijadas. Cayó postrado al suelo, dice. Y exclamó, miserable de mí, soy muerto porque mis ojos han visto a Dios. Estaba espantado Isaías delante de Dios. Moisés, su rostro resplandecía después de haber estado delante de la presencia de Dios, y el pueblo tenía temor de tan solo ver el rostro de Moisés. Y dice la Biblia que lo que Moisés vio fue la gloria de Dios, pero lo relaciona Pablo con ese ministerio de la ley, que lo que traía era muerte, porque condenaba al pecador. Pero nosotros ahora, viendo la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, ¿cuánto más no debemos de resplandecer nosotros ante esta gloriosa realidad? Dios es santo. Juan, el apóstol, en la isla de Patmos cayó postrado a los pies del Señor cuando estuvo delante de Él en visión. Por todos lados la Biblia nos habla a nosotros, hermanos, de nuestra actitud de reverencia, de adoración, de alegría, de acción de gracias ante Dios por su santidad. Es un gozo solemne el que su santidad debería provocar en nosotros. Y es bueno que nosotros consideremos con qué actitud estamos nosotros delante de Dios. Con qué actitud estamos nosotros delante de Dios, aquí en el culto y en nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, debemos responder a la santidad de Dios en santidad y obediencia. Como les decía, podemos resumir este estudio de hoy citando la palabra de Dios, donde Dios nos manda a ser santos porque yo soy santo. Si como vimos la semana pasada, Dios es santo, es alto, grande y sublime, su santidad es por sobre todas las cosas, ¿qué debemos ser nosotros? Santos como Él lo es. Hermanos, la Biblia no
pierde tiempo en tratar de acomodar esta verdad para que nosotros la podamos percibir mejor. No dice, bueno, es que Dios es santo en gran manera, pero ustedes no pueden ser santos como Dios, entonces acomodémoslo. ¿Cómo ponemos esto para que ustedes? No, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santos. Y sed perfectos como yo soy perfecto, dice el Señor. Y yo les decía la semana pasada, no es que nosotros podamos llegar a alcanzar la santidad en un estado igual que el de Dios. Eso es imposible, ni aquí ni en la eternidad podremos. Ninguna criatura puede ser así. Pero debemos vivir cada día de nuestra vida como si fuera posible para nosotros alcanzar esa santidad de Dios y buscarla más y más, perfeccionarnos en la santidad, dice Pablo. Levítico 20:26 dice el Señor, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios había separado al pueblo de Israel del resto de las naciones. El pueblo debía responder a Dios separándose activamente de todas las prácticas idolátricas de las naciones a su alrededor. Y Dios les dice, ustedes tienen que ser santos, tienen que apartarse de lo impuro, porque yo soy santo, porque yo vivo apartado de eso. Y en Levítico 22, unos pasajes más adelante, nos demuestra con mayor profundidad el Señor en cuanto a esto. Dice Levítico 22, 31 al 33, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. La firma de Dios en todas estas declaraciones, en todas estas demandas, sedme santos porque yo soy santo. Guarden mis mandamientos, obedézcanlos. No profanen mi nombre delante de las naciones. Todo eso háganlo teniendo presente de dónde yo los he sacado, de la esclavitud de Egipto. El pueblo debía santificar a Dios, separarlo por encima de todo como lo más importante para ellos. Al igual que como Dios hizo con ellos como nación, los apartó de entre todas las naciones, los escogió a ellos, al pueblo de Israel, y los apartó para bendecirlos, para habitar y morar entre ellos. Dios no fue a habitar en medio de las pirámides de Egipto, de la grandeza de los imperios. Dios fue y habitó en medio del pueblo más pequeño de las naciones, una nación insignificante. Dios los apartó para mostrar su gloria en medio de ellos. Ellos debían vivir apartados del resto del mundo. Del resto del mundo que vivía en idolatría, en pecado, en fornicaciones. No vivir como ellos. Lamentablemente, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Cada vez se metían más y más en las prácticas de las naciones paganas. Ahorita estoy en mi lectura bíblica leyendo el libro de Jueces. Ya acabo de leer Josué. Y es increíble ver cómo el pueblo de Israel, vez tras vez, Dios los salva, Dios levanta un juez, los liberta y vuelven a caer en la idolatría. Vuelve el Señor a libertarles, el pueblo camina en santidad un tiempo y en paz, y al rato vuelven a caer otra vez y otra vez, volviendo tras aquellas cosas que Dios les demanda, a las que les demanda apartarse. Ahora, todo esto que el pueblo tenía que hacer, Dios les da una razón por la cual debían hacerlo. Recuerden, pueblo de Israel, que yo Jehová los saqué a ustedes de la esclavitud en Egipto. Yo los liberé. Yo los salvé. Con mano poderosa el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde estaban sufriendo esclavitud. El pueblo debía considerar tan grande obra de Dios al liberarlos, para que esta fuese su motivo para ser una nación santa para Él. Ahora, hermanos, esto a nosotros nos debe hacer considerar en nuestra vida si somos hijos de Dios, porque nosotros también somos llamados a ser santos. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, al igual que Israel, la iglesia, somos un pueblo apartado del mundo para Dios. Y debemos nosotros también vivir apartados de este mundo, ser diligentes y activos en nuestra mortificación del pecado. Como el hermano Josué Vargas hablaba el domingo pasado, antepasado en la tarde.
o el domingo pasado, más bien en la mañana, acerca de este tema. Mortificar el pecado en nosotros. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, se supone que somos hijos de Dios, nuestro corazón ha sido transformado, hay nuevos afectos en nosotros. Y solo por eso debería ser algo normal en nosotros apartarnos de todo lo impuro, lo profano, lo inmundo y buscar las cosas santas, la piedad, las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida eterna. Ese debería ser el accionar normal de cualquier cristiano. Ese es el accionar corriente de cualquier cristiano. Pero el Señor también nos hace a nosotros pensar que así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Él nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz para que nosotros tuviéramos libertad. Y si Dios llama al pueblo de Israel a considerar su libertad del pueblo de Egipto, a considerar cómo Dios los sacó, cómo ellos tuvieron que matar a un cordero y su sangre utilizarla para pintar los dinteles de sus casas en Egipto, ¿cuánto más nosotros no debemos considerar que la sangre del Cordero de Dios, el Hijo, fue inmolado, su sangre fue derramada en una cruz para comprar con ella nuestra libertad? Y con esto vivir una vida de santidad, no profanando el nombre de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, cada día debemos buscar la santidad. Más y más. Más y más. Qué triste ver en muchos lugares cuando un joven está queriendo caminar más cerca de Dios, buscando una vida de piedad, siendo diligente en sus disciplinas espirituales, leyendo la Biblia, compartiendo devocionales con otros, buscando tiempos de oración, mostrando fidelidad en la iglesia, al servir al Señor. Y algunos le consideran y dicen, como decía el hermano Alexander la última vez que vino, escoba nueva siempre barre bien. Y hacen mofa de esa actitud de un joven así, o de cualquier persona. Y lo que pasa es que, como decía el hermano Alexander, esa actitud de ese joven o de esa persona pone en evidencia nuestra negligencia espiritual, pone en evidencia nuestra actitud delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos conscientes cuando tomamos esa actitud que lo que esa persona está haciendo, yo también lo debería hacer, yo estoy llamado a hacerlo y no lo hago. Y nosotros deberíamos más bien gozarnos y alegrarnos de que hayan jóvenes, más y más jóvenes, más y más personas buscando la santidad de Dios. Debería ser ese nuestro gozo. Hermanos, la vida de muchos de los hombres del pasado estuvo marcada por la piedad, por la devoción a Dios, por la oración, por la santidad. Los puritanos, hermanos, y es increíble porque nosotros pensamos en esto y pensamos en hombres viejos, en hombres que tal vez ya no tenían nada más que hacer que utilizaban su tiempo para leer la Biblia y orar, como que si fuera el último recurso, y no es esto. Hablamos de hombres que murieron a muy temprana edad, que desde jóvenes buscaron la piedad, la santidad. Estoy leyendo un libro que me compartió el hermano Elliot de testimonios de niños, hermanos. Leí ayer el testimonio de una niña de 13 años que murió como a los 14 años y toda su vida, desde que conoció al Señor como a los 11 años, fue una vida de gran ejemplo de piedad. Y la niña moría en su cama clamando a Dios y pidiendo a Dios que le diera convicción de su pecado y que le diera certeza de que sus pecados habían sido perdonados por Cristo. Y hoy en la mañana leí el testimonio de un niño que a tan solo los 3 años de edad mostraba una piedad increíble, buscaba orar, él se alegraba mientras le leían la Biblia y llamaba a la mamá y le daba el libro para que la mamá le leyera el catecismo. Y fue creciendo con mayor y mayor entrega a la piedad.
y a los 6 años murió. Todas estas testimonios son de niños que mueren, han muerto a temprana edad, pero que antes de morir, su vida ha demostrado una vida de entrega completa a Dios. Y hoy lamentablemente nosotros escuchamos decir, por la influencia de los psicólogos y del mundo, muchos cristianos, que los niños están muy pequeños para tomar las cosas de Dios en serio. Dejémoslos que jueguen. Esos niños, cuentan los testimonios de esos niños, que estos niños decían que el día domingo el Señor les ayudara para que su corazón no se distrajera con los juguetes, que su corazón pudiera estar plenamente concentrado en la oración y en la adoración a Dios. Un niño de 4 años. Y nosotros hoy en día andamos alcahueteando el pecado de nuestros hijos. ¿Por qué? Por la influencia del mundo, que dice que los niños tienen que disfrutar y reír y gozar y jugar. ¿Y quién dice que estar delante de la presencia no es deleitoso para aquel que es de Dios, para aquel que es de Cristo? Tengamos cuidado nosotros, hermanos, de cómo estamos considerando nuestro llamado a la santidad. Debemos estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera que nuestra respuesta a la santidad de Dios debe ser la obediencia y la santificación de nuestras vidas diariamente. Ser santos porque Dios es santo. ¿Voy a pasar la diapositiva, hermano? Ok, perfecto. Ahora, para ir terminando, hermanos y amigos, la santificación nosotros la podemos entender en 2 etapas, por así decirlo. Hay una santificación inicial o posicional cuando nosotros somos nacidos de nuevo, cuando el Señor nos salva, el Señor nos hace santos. Y en este caso, esa es una santificación que solamente el Señor puede obrar. El Señor la hace en nosotros, Él nos santifica. Nos pone aparte de este mundo, nos compra, nos redime y nos hace santos. Por eso la Biblia constantemente habla de los creyentes como santos. Pablo escribe a los santos en las diferentes iglesias, a los santos en Cristo Jesús, porque ya somos hechos santos por Dios una vez que hemos sido salvados. Pero también hay una santificación progresiva o práctica, donde en nuestra vida, y aquí incluye nuestra responsabilidad, somos nosotros llamados a ser diligentes, a, como leíamos ahorita en Corintios, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Cada creyente ahora es llamado a vivir en santidad, y de manera que debemos ser diligentes en alejarnos del mundo activamente. Ahora, si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted podrá dar testimonio de la disciplina del Señor en su vida. Y podrá decir, yo recuerdo cuando estaba luchando con X pecado, pero estaba siendo negligente a la hora de mortificarlo. Y recuerdo la mano del Señor disciplinándome y llevándome a campos de victoria. Porque eso es lo que la Biblia dice que Dios hace con sus hijos. Dice Hebreos 12:6-10, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. La disciplina del Señor tiene el propósito de hacernos más santos, de que participemos de su santidad. Si usted es un hijo de Dios y usted persiste en ser negligente en la santidad, quisiera decirle, no se preocupe porque Dios se va a encargar, pero más bien le digo, preocúpese porque Dios es el que se va a encargar de hacerlo santo.
Dios es el que se va a encargar con su disciplina de traerlo a la santidad. De manera que es válido y es necesario el llamado a ser santos porque Dios es santo. A mortificar el pecado, a ser diligentes en nuestras disciplinas espirituales, a buscar la santidad, a consumirnos en la palabra de Dios, porque es ella, dice la Biblia, dice Jesucristo dijo, por medio de ella, por la que nosotros podemos ser santificados. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero si tú no conoces a Cristo, mi amigo, tú no eres un santo de Dios. Es en Cristo en quien primeramente venimos a ser santos y en quien continuamos santificándonos día con día. Dice 2 Corintios 3, 7 en adelante, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amigo mío, en Cristo tú podrás ver la gloria de Dios. Solo en Cristo y nada más que en Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe y serás hecho un santo del Señor para la gloria de Dios. Es en Jesucristo en quien la gloria de Dios se ha hecho manifiesta a los hombres. Isaías nos dice que en su visión Él vio al Señor, Jehová de los ejércitos. Y Juan en el capítulo 12, versículo 48 nos dice, versículo 41, nos dice que a quien vio Isaías en esa visión, en Isaías 6, fue a Jesucristo. Porque Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Así que si tú quieres ser santo, amigo que me escuches, estás siendo movido e inquietado a buscar la santidad de Dios, no vayas a buscar parecerte a las personas que parecen santas. Vea la palabra de Dios, busca el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Jesucristo, en el Evangelio, la justicia de Dios se ha revelado. En Cristo Jesús, para que tú puedas conocer a Dios, necesitas ir a Cristo. Necesitas ir a Cristo y entonces podrás ser llamado un santo de Dios. Solo en Cristo puedes conocer al Dios santo, santo, santo. Y solo en Cristo puedes tú ser un santo también. Vamos a orar.